Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y de Columbia Global Center, que estamos organizando esta actividad, les damos la bienvenida y quiero contarles un poco por qué hemos hecho esta convocatoria. La verdad que la Universidad Adolfo Ibáñez, probablemente desde su fundación, siempre tuvo una vinculación muy fuerte con las humanidades. Y eso ha sido un trayecto que ha durado años y ha durado décadas. Y la verdad es que en el último tiempo, los últimos años, quisimos, y la Junta Directiva y la universidad en general quiso afianzar el compromiso con las artes liberales y profundizar la formación de los estudiantes de pregrado en las artes liberales. Y en ese trayecto y en esa reflexión fue cuando dimos una vuelta por distintas universidades de Estados Unidos y llegamos a Columbia, donde la verdad es que nos conquistó mucho el proyecto educativo de Columbia. Y contamos también con el entusiasmo del profesor Roosevelt Montaz, que nos acompaña hoy día, para que en el fondo nos embarcó en una aventura en la cual hoy estamos ya inmersos en las aguas profundas, digamos. El proyecto de incorporar el core curriculum que tiene Columbia en la Universidad Adolfo Ibáñez nos significó vencer nuestros propios temores, nuestras propias aprensiones, nuestros propios miedos de que esto resulta allá pero no resultaría acá. Y la buena noticia es que después de 3 años en la cual ya hemos empezado esta aventura y ya estamos a más de la mitad de camino, los resultados han sido muy interesantes, los estudiantes han evaluado muy bien en cada uno de estos cursos, han sido cursos muy exigentes pero al mismo tiempo muy iluminadores. El profesor Montaz nos ha acompañado en esta aventura todos los años, ha venido, se ha juntado con los estudiantes, se ha juntado con los profesores y la verdad es que ha visitado clases y ha sido para nosotros una pieza muy relevante. Y dada esta visita y en contacto con Karen Ponech, que dirige Columbia Global Center acá en Chile, quisimos en el fondo aprovechar la venida del profesor Montaz y poder hacer una reflexión sobre cómo se están formando los estudiantes, por qué las artes liberales forman parte central de una formación de cara al siglo XXI, cuál es el valor que tienen las artes liberales y en el fondo poder compartir con todos ustedes una reflexión en torno a cómo debemos formar a los profesionales del siglo XXI. Así que esa es la explicación del por qué estamos acá y esa es la convocatoria a la cual los hemos invitado hoy día. Antes de darle la palabra al profesor Montaz, quiero dejar con usted al presidente de la Junta Directiva, Pedro Ibáñez, que quiere dirigir unas palabras. Yo quería aprovechar esta oportunidad en que nos visite el profesor Montaz para agradecerle a él el esfuerzo y el entusiasmo que le ha puesto a esta iniciativa que hoy día estamos llevando a cabo en la universidad. Haciendo un poquito de historia, fue hará unos 5 años que nosotros, siguiendo la tradición de los estudios de artes liberales que antiguamente tenían un enfoque más humanístico, ¿no? Al principio se traducían, en enseñar historia, en enseñar filosofía, en enseñar literatura, pero hechas en un sentido muy tradicional, o sea, en el sentido de aprender un poco de la disciplina. Pero nosotros nos fuimos dando cuenta, y en ello nos ayudó mucho Lucía Santa Cruz, cuando fue decana de la Escuela de Artes Liberales, de darle a esto un enfoque de formación, más que de aprendizaje de los alumnos, de formación de la persona, de la formación del carácter, de formar personas capaces de pensar, de formar personas capaces de tener una mente crítica, personas que desarrollaran un sentimiento moral, personas que se entusiasmaran por las cosas públicas, personas que en definitiva llegasen a ser buenos ciudadanos. Eso lo intuíamos de alguna manera cuando decidimos irnos a Estados Unidos a ver cómo podíamos perfeccionar nuestro programa de artes liberales. Y entonces decidimos visitar varias
universidades y colleges que tenían programas reconocidos de artes liberales, y a poco andar nos encontramos con el profesor Montas y con el core curriculum de la Universidad de Columbia. Y pongo las cosas en ese orden, primero al profesor Montas, porque él nos resumió y nos explicó extraordinariamente claro y nos entusiasmó con todos los conceptos de las artes liberales. Y luego, obviamente, nos explicó cuál era este programa del core curriculum de Columbia, que a nosotros nos pareció extremadamente interesante, un programa que ellos le llaman basado en los Great Books, en donde se discuten libros, se leen libros y luego se discuten en clase de los libros más importantes, ¿no?, de la historia, tanto en política como en filosofía, como en literatura, en arte, etc. Y esto coincide o busca justamente los objetivos que nosotros, de los cuales andábamos detrás, ¿no?, con el programa de artes liberales. Y además no solo tiene un contenido muy formativo en el sentido que queríamos, sino que también tiene un formato en la Universidad de Columbia que nos llamó poderosamente la atención y que nos atrajo mucho, porque los cursos que tradicionalmente se dictan aquí en Chile de artes liberales o en la mayoría de las universidades son o en el sentido de enseñar una disciplina o en un sentido que cada uno de los profesores quiera darle al curso. Entonces uno encuentra una diversidad de cursos enormemente grande, dado por profesores cuyas cátedras están establecidas hace muchos años, que tienen una tradición muy importante. Entonces, para una universidad chilena novata en esto, es francamente muy difícil de poder abarcar un programa de artes liberales en esas condiciones. Pero nos encontramos en Columbia con este core curriculum, que es yo diría, algo muy bien empaquetado, muy fácil de conceptualizar y de llevar no digamos que es fácil de llevar a la práctica, pero es concebible de llevar a la práctica. Yo diría que la primera característica que nos gustó mucho es que imagínense que hay que darle este programa, en Columbia se lo dan a 1.200 alumnos que entran cada año al pregrado. Nosotros el problema nuestro era un poquito más grande porque nos entran 1.900 alumnos. Pero lo vimos que lo podíamos pensar, porque son todos los cursos, se le dan el mismo curso a los 1.200 alumnos. O sea, no hay 50 o 60 profesores que están dando su curso a su manera, sino que aquí es al revés, se pone una partitura y los profesores, claro, pueden interpretar la partitura de alguna forma distinta, pero no se pueden salir de ella. A lo mejor, no sé, por ahí puede haber una coda, como se usaba en música, donde los profesores tienen algún ámbito para poder improvisar en torno al tema de la obra, pero eso nos pareció que era un concepto muy facilitador, ¿no?, de poder repetir los cursos. En el caso de nosotros, tenemos que hacerlo 90 veces, porque otra cosa importante del formato de Columbia es la forma de operar los cursos, que se hacen en clases de 20 alumnos, donde los alumnos leen las lecturas previamente y la clase es nada más que discusión, y el profesor es un conductor de la discusión. Entonces, para pensar en poder repetir un curso
60 veces, en nuestro caso 90 veces, la verdad que uno dice, bueno, ¿cómo hago esto? Es verdaderamente imposible. Y nos encontramos con que ellos tienen resuelto ese problema, tienen un sílabus de cada uno de los 8 cursos que componen el core curriculum, que es muy claro y muy establecido, y los profesores tienen que ceñirse estrictamente a ese sílabus, etcétera, etcétera. Entonces, vimos que era un proceso que a nosotros, si bien tenía una magnitud muy importante, yo no sé, Francisco, cuántos profesores hemos tenido que contratar con este fin, pero vamos a llegar a ¿cuánto? 72 más, o sea, vamos a llegar a 140, 110 profesores, lo cual es una cosa en un lapso de 4 o 5 años, es un esfuerzo gigantesco, pero bueno, hemos podido sacarlo adelante gracias a la ayuda de Roosevelt, que ha estado aquí presente año tras año, ha recibido a nuestros profesores en Columbia para mostrarles cómo funciona esto, hacerlos participar en las clases. Así que por todas estas razones yo quería decir estas breves palabras para agradecerte, Roosevelt, tu entusiasmo y tu presencia aquí junto a los esfuerzos que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias por esas palabras. Devuelvo las gracias, Pedro Ibáñez, por el agradecimiento y por la visión, porque en realidad este proyecto no sería posible sin un liderazgo en la Universidad Adolfo Ibáñez que esté comprometido con una visión de las artes liberales y con una visión de la sociedad y esté dispuesto a poner detrás de esa visión la mano de obra y los recursos necesarios. Así que yo me siento halagado de ser parte de este proyecto. Y quiero agradecerles a todos su presencia aquí. Quiero agradecer a mis amigos ya de la Universidad Adolfo Ibáñez, especialmente a Harald Bayer, nuevo amigo en la Universidad de Adolfo Ibáñez, a Karen Poniache, que nos dio el apoyo del Global Center de Colombia para tener este evento, Francisco Covarrubias, que ha sido un gran anfitrión mío, María José Naudón, que va a dirigir la mesa y que pasó la semana pasada en Colombia, pasamos tiempos muy gratos allá juntos. Lo que yo quiero presentar hoy es una visión bastante general y amplia de lo que son las artes liberales y lo que es la educación liberal. La educación liberal, aunque la frase la oímos de vez en cuando, muchas veces no entendemos o no es muy común saber precisamente de qué se tratan y el porqué de ellas. Así que espero hoy clarificar un poco y discutir un poco las artes liberales, la educación de arte liberal y el tipo de individuo que queremos cultivar con el estudio de artes liberales. Voy a dividir mis palabras en cuatro secciones. Voy a explicar un poco lo que son la educación liberal, luego lo que es el saber liberal, voy a hablar un poco de la libertad humana y voy a acabar con unas reflexiones sobre la relevancia de esto que he dicho al día de hoy. Primero que todo, con la educación liberal, hay que clarificar que el término liberal se usa hoy en un sentido corriente político. Están los liberales y los conservadores. Y ese término se usa diferente en diferentes configuraciones políticas. El liberal de Chile no corresponde precisamente al liberal estadounidense, ni tampoco al liberal europeo. Pero en ambos casos, en todos los tres casos, se contrastan con el conservador. En este sentido de la educación liberal, ese liberal no se refiere a ese espectro político, sino el origen de la educación liberal se remonta a Grecia, a la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo, en Atenas. Atenas es una democracia, podríamos decir, la primera democracia madura, la primera democracia que florece completamente. Aunque si uno fuera historiador de la democracia podía encontrar indicios y disputar que si Atenas era la primera, pero
como no estamos en un seminario de historia de la democracia, vamos a llamarla así, la primera democracia. Y fue una democracia directa, es decir, en el sentido propio de la palabra democracia, donde demos es el pueblo, la gente, kratos es el mando, la gente, el pueblo manda. Directamente, no como lo hacemos nosotros modernamente, que tenemos una república, es una democracia representativa. Allí era una democracia directa. Todos los ciudadanos de Atenas participaban en las decisiones de gobierno, es decir, participaban en formular y votar, aprobar las leyes, participaban en los jurados, en los juicios de la ley, participaban en organizar la estrategia de guerra, participaban en oficina política, se turnaban para tomar oficios políticos, una democracia directa. Entonces, bueno, Atenas también, aparte de ser una democracia, era una democracia esclavista, o sea que tenía una población altísima de esclavos. Cada vez que yo digo eso, me pregunto si hay una relación entre la democracia y la esclavitud, y históricamente la ha habido. En el día de hoy no tenemos esclavos, claro, pero creo que la pregunta sigue vigente si la democracia depende de una subclase de obreros que trabajan forzosamente. Esa cuestión la vamos a poner a un lado por ahora. Pero pensemos en la pregunta que se hacían los griegos, que es, ¿qué tipo de educación es apropiada para un ser libre? No para el esclavo, sino para el libre. Un ciudadano que va a participar en el proyecto colectivo de autogobernación. Un individuo que va a decidir y razonar y votar sobre las leyes. Un individuo que va a servir en el jurado. Un individuo que va a participar en la formación de la estrategia militar de defensa. ¿Qué tipo de educación le vamos a dar a ese individuo? Es la educación liberal, la educación para la persona que es libre, para la persona que participa en el proyecto de autogobernación. Ese todavía sigue siendo el grano de la educación liberal hoy. ¿Cómo educar a una persona libre? Y se dan cuenta de inmediato, como resaltaba Pedro Ibáñez, eso va a implicar el estudio de la experiencia humana. No hay ningún campo de conocimiento que quede fuera de lo que necesita conocer o que necesita familiarizarse alguien que va a jugar este papel de libre y de autogobernación en una sociedad. La filosofía, la literatura, las artes, la historia, la teología, la psicología, la economía, todas estas áreas son áreas, la estrategia militar, todas estas áreas son áreas que pertenecen al ejercicio prudente y efectivo de la libertad. Aristóteles nos dijo esto en el libro de la política, y ese es un libro que leemos en el curso de Colombia de Civilización Contemporánea, también en el curso de Civilización Contemporánea en la Universidad Adolfo Ibáñez. Fíjense en esto, la mejor ciudad-estado no otorgará la ciudadanía a los artesanos vulgares, porque es imposible participar en actividades virtuosas mientras se vive la vida de un artesano vulgar o un trabajador contratado. Nosotros creo que rechazamos esta posición. Vivimos en una democracia donde reconocemos los derechos iguales de todos los ciudadanos y que no importa la ocupación que uno tenga, uno pertenece a la ciudadanía. Así que podemos rechazar este punto de vista, pero yo advierto no rechazarlo tan rápido, porque como de costumbre, estos antiguos pensadores, aunque tienen posiciones que no adoptamos completamente, podemos encontrar un grano de revelación, un grano de importancia en lo que dicen. Y lo que Aristóteles está indicando aquí es que para uno poder desarrollar y cultivar las virtudes necesarias para el ejercicio de una ciudadanía libre, uno no lo puede hacer si toda la energía de uno se dedica a ganarse la vida. Es decir, tiene que haber cierto margen de una cultivación libre, de una educación que no está dirigida a ganarse la vida, sino que está dirigida a pensar en cómo se debe organizar la vida. Hay que, solamente si uno abre un cierto espacio más allá del trabajo contratado o de la artesanía vulgar, solamente un espacio más allá del esfuerzo necesario para cumplir las necesidades materiales de la existencia, podemos desarrollar las virtudes propiamente humanas y las virtudes de la libertad.
Otra cita de Aristóteles del mismo libro: es evidente entonces que hay un cierto tipo de educación que los niños deben recibir, no porque sea útil o necesario, sino porque es noble y adecuado para una persona libre. Estas son las artes liberales, que las hacemos no porque son necesarias. No es porque usted necesita leerse a Flaubert o necesita leerse a Platón para usted ser un ingeniero. Es que usted necesita leerse a Flaubert o a Platón y ese tipo de pensador para cultivar la nobleza y la libertad. Es el tipo de educación apropiado, digno de acciones nobles y de libertad. Otro pensamiento aquí sobre la libertad, eso viene de Immanuel Kant. También este libro lo leemos en el Core Curriculum de Colombia y en el Core Curriculum de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se llama Fundamentos de la Metafísica de la Moral. La ciencia de las leyes de la naturaleza se llama física, mientras que la ciencia de las leyes de la libertad se llama ética. La libertad, el comportamiento libre no es comportamiento errático o comportamiento caótico o comportamiento al azar. El comportamiento libre se rige por reglas, por leyes que uno ha dictado a uno mismo. Y esas leyes que gobiernan la libertad, leyes que uno adopta libremente para seguir, se llama ética. Y esto tiene algo que es muy intuitivo. Si uno ve una acción ética, no sé, digamos que hay unos niños pobres que viven al lado de mi casa y yo, aunque no soy rico, saco una porción significante de mi salario y la uso para educar a esos niños, para pagarle el colegio, digamos. Alguien ve esa acción y reconoce que tiene un valor moral, tiene un valor ético, esa actividad. Pero sucede que si nos damos cuenta luego de que esa actividad mía de yo sacar una porción de mi salario para pagar el colegio de esos niños pobres que viven al lado de mi casa, que fue una obligación, que yo tenía que hacerlo, que yo cometí algún crimen o que le hice algún atropello a esa familia y que por ley me obligan como castigo a pagar el colegio de esos niños. Entonces, aunque yo estoy haciendo la misma acción de sacar una porción de mi salario para pagar el colegio de los niños, esa acción ha perdido su carácter ético, ha perdido su valor moral, porque el valor moral solo surge como una expresión del comportamiento libre. Solamente el comportamiento libre tiene la calidad de ética o la calidad de moral. Así que vemos que la educación liberal es para enseñar autogobernación. Autogobernación en dos sentidos. Autogobernación en el sentido personal individual y autogobernación en el sentido colectivo. En el sentido personal, nosotros los humanos somos el tipo de seres que tenemos deseos conflictivos. Yo quisiera ser un excelente pianista y poder tocar música bellísima, impresionante, pero no quiero practicar el piano. Ambos deseos son legítimos, ambos deseos son sinceros, pero ambos deseos no pueden cumplirse. Esos deseos se contradicen. Yo quiero estar en forma, quiero tener buena musculatura, quiero estar en una forma física, pero no quiero hacer ejercicios, no quiero ejercitarme. De nuevo, esos dos deseos son sinceros, son legítimos, pero son incompatibles, no pueden cumplirse. Yo tengo que manejar como un ser libre esa economía de deseos conflictivos. Las artes liberales me dan herramientas para yo manejar esa libertad, para traer orden y armonía al conflictivo conjunto de deseos, pasiones, aspiraciones que todos los humanos tenemos como parte de nuestra vida psíquica. En el sentido colectivo, hablamos entonces de una democracia, de que las artes liberales le dan las herramientas a una persona para participar en el
proyecto de autogobernación de una sociedad. Hay un amigo mío que dice que el problema de la democracia es que la gente manda. Ese es el problema de la democracia, que la gente manda. Y me dice, imagínate, me pone como ejemplo los americanos, porque vivimos allá, me dice, imagínate el americano averaje, el americano promedio, lo tonto que es. La mitad de la población es más tonto que ese, me dice mi amigo. El problema de la democracia es que la gente manda. Para que una democracia pueda sobrevivir y para que una democracia pueda avanzar, necesitamos un cierto nivel de cultivación en la población sobre la autogobernación. Necesitamos no solamente doctores, abogados, ingenieros, sino gente que tenga la capacidad de participar como un ser libre en este proyecto colectivo de autogobernación. En la educación liberal, como lo hacemos en Colombia y en la Universidad Adolfo Ibáñez, lo que hacemos es presentar a los estudiantes cómo otras personas a través de la historia han enfrentado este problema de la libertad humana. Así que vemos de inmediato que en contraste a otras formas de educación en la universidad, donde la materia, el contenido de la disciplina está en el centro de la enseñanza, en las artes liberales no es así. En las artes liberales en el centro del proyecto de enseñanza está el estudiante. El estudiante como un ser libre que se está desarrollando, como un ser que se está cultivando, es el centro del proyecto educacional de las artes liberales. No la materia que se da, sino el sujeto a quien se le da la materia. Permítanme ilustrar la complejidad del tipo de seres que somos y de la libertad, recordando a un viejo amigo, Sigmund Freud. No éramos amigos, no nos conocimos, pero he leído tanto Freud que parece como si fuera amigo. A veces creo que yo conozco a Freud mejor que conozco a algunos de mis amigos. En sus conferencias introductorias a la psicoanálisis de 1916, Freud mencionó 3, él le llamó golpes que se le han dado a la autoestima y al narcisismo de la raza humana. 3 golpes al narcisismo humano. El primero es el sistema heliocéntrico de Copérnico. O sea, Copérnico demostró matemáticamente que el Sol era el centro del universo, del sistema solar. Es decir, que los planetas que se veían los planetas en el cielo, y se decía que los planetas giraban alrededor de la Tierra, incluyendo el Sol, porque uno lo ve por la mañana que sale de allá y se pone aquí y vuelve y sale de allá. Es obvio, es obvio, se ve que el Sol gira alrededor de la Tierra y los planetas también, pero Copérnico demostró que no, que la Tierra gira alrededor del Sol y que los otros planetas igual alrededor del Sol, y que la Tierra no está en un sitio privilegiado en el sistema solar. Es decir, el sistema solar no fue hecho como el escenario en el cual la tarima iba a ser ocupada por la Tierra, sino que la Tierra, el planeta Tierra, está en un lugar al azar, un lugar que no tiene nada de especial. Esta revelación fue muy difícil para la humanidad absorber. Y ustedes sabrán que Galileo, quien demostró esto no solamente matemáticamente, sino a base de observación, se metió en grandes problemas con la Iglesia católica y tuvo que, en fin de cuentas, tuvo que renunciar a esa posición, por lo menos oficialmente, porque la Iglesia no lo toleró. Un gran golpe a la autoestima del hombre. El segundo es la evolución por selección natural. Darwin demostró que nosotros como humanos somos el producto de las mismas fuerzas naturales que dieron forma a todas las otras formas de vida. No hay una diferencia esencial entre nosotros y las demás especies animales. Somos animales y somos el producto de las mismas fuerzas y procesos que crearon los otros animales. No somos la cumbre de la evolución. No tenemos nada especial biológicamente. Otro golpe a la autoestima de la humanidad. Y el tercer golpe, Freud cree que lo dio él mismo, con el descubrimiento, la demostración de la presencia y la importancia de procesos mentales inconscientes en determinar quién
y cómo somos. Freud argumentó que no solo no estamos en el centro del universo, y no solo que no somos biológicamente especiales, sino que ni siquiera somos dueños de nuestras propias mentes. No somos transparentes a nosotros mismos. Usted podrá darse cuenta en su propia vida que a veces la razón que uno se da a uno mismo para tomar alguna decisión, a veces mucho tiempo después uno revisa y se da cuenta de que esos motivos que uno se dijo eran los motivos, no eran los motivos que llevaron a uno. Uno escogió una profesión, uno escogió una pareja, uno escogió una casa, uno hizo una decisión y uno se dijo, yo estoy decidiendo esto por tal y tal y tal razón, y lo creyó. Y 10 años después uno revisa y dice, en realidad no era eso lo que me motivó. Pero en ese momento yo no estaba consciente de las fuerzas que en realidad estaban dando forma a mi motivación. Freud cree que este fenómeno es pervasivo en nuestra psicología. Para Freud, la vida consciente es la punta de un inmenso iceberg de procesos mentales inconscientes que realmente dan forma, sin que nosotros lo sepamos, de manera silenciosa, a nuestros deseos, nuestros valores, nuestras motivaciones, nuestras acciones. A cualquier medida que Freud tenga razón, y sabemos que obviamente tiene razón hasta cierta medida, nos ilustra que ser una persona es algo bastante complicado y que el autoconocimiento involucra sobre todo encuentros constantes e humillantes con los misterios de quiénes somos realmente, con lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Nosotros nos convertimos en territorio inexplorado, en tierra incógnita, en frontera desconocida. El que crea que se conoce completamente, el que crea que se ve transparentemente, seguro que se está engañando. Pero, ¿qué tipo de conocimiento podemos adquirir en cuanto a nosotros mismos? Esto nos lleva a lo que yo llamo el saber liberal. Y saber aquí lo tengo entre comillas, porque como nosotros utilizamos esa palabra del saber o el conocimiento, el paradigma que usamos es el paradigma científico. Saber algo para nosotros, como hablamos normalmente, es saber algo científicamente. Es comprobar algo empíricamente a base de observación, de medidas, de razonamientos lógicos. Es el paradigma de la revolución científica del siglo XVII, es que domina nuestra principal noción de lo que es el saber y el conocer. Pero ese no es el único tipo de saber que hay. Hay un tipo de saber que es liberal. Y es el tipo de saber a la cual esta cita se refiere, del maestro Zen Shinryu Suzuki. Lo más importante es averiguar qué es lo más importante. Aquí estamos hablando de un tipo de conocimiento, de una sabiduría que no es lo mismo que la investigación empírica, no es lo mismo que el conocimiento científico. Vamos a hacer un contraste entre el saber científico y el saber liberal. Una lista de contrastes. El saber científico es cumulativo y el saber liberal es iterativo. El saber científico es cumulativo. Por ejemplo, en día de hoy conocemos, digamos, los procesos de infección mucho mejor que lo hacíamos hace 50 años. Conocemos el universo, conocemos el clima, conocemos las fuerzas básicas atómicas, conocemos el ADN, conocemos la diversidad biológica de la Tierra, mucho mejor que lo hacíamos 50 años. El conocimiento científico es cumulativo, aumenta, construye sobre una base ya existente y lo mejora. Es lineal hacia el frente. Pero el conocimiento liberal no es así. El conocimiento liberal, por ejemplo, Andy Warhol no es mejor artista que Leonardo da Vinci, ni tampoco Renoir es mejor que Michelangelo. El arte no progresa acumulativamente. El arte de hoy, bueno, hay gente que cree que el arte va para atrás, que el arte contemporáneo es peor que la de antes.
La última novela sobre, bueno, digamos, House of Cards, ¿verdad? La serie sobre la ambición del poder no es mejor que el Macbeth de Shakespeare, no nos enseña mejor la ambición que el Macbeth de Shakespeare. El arte, la literatura, no progresa en forma cumulativa, sino en forma iterativa. Es un cambio en las proporciones internas. Es otra forma de saber, otra forma de conocer. El conocimiento científico es aplicado, o sea, tiene un propósito, es dirigido a algo pragmático, a resolver un problema y lo hace efectivamente. El conocimiento liberal no está dirigido a una situación específica, no está dirigido, no es aplicado. El conocimiento científico tiene valor instrumental, el conocimiento liberal tiene valor intrínseco. Déjenme darle el ejemplo de valor intrínseco, es la experiencia del arte. Cuando uno escucha una sinfonía de Beethoven y uno está allí, dura hora y media escuchando esto, quizás absorbido por eso, y se acaba, ya, uno sale del concierto, pasó. Uno no utiliza eso para hacer otra cosa. No es como cuando yo voy a la escuela de medicina y aprendo cómo curar la tuberculosis. Yo aprendo tengo una experiencia de conocimiento con un valor instrumental, porque yo voy y uso eso para curar la tuberculosis, pero el valor de la experiencia del arte es intrínseco. La experiencia misma es el valor. No es la experiencia para intercambiarla por otro valor. El valor es intrínseco. Empírico contra intuitivo. Me gusta esta formulación del teólogo americano Reinhold Niebuhr. El conocimiento científico es como la razón especulativa que Platón tuvo en común con Dios, y el conocimiento liberal es la razón pragmática que Odiseo tuvo en común con los zorros. Y esta distinción, tecne y phronesis, viene de Aristóteles también. Me gusta la frase contemporánea, tener buen juicio. Phronesis es lo que se necesita para abordar preguntas que no pueden resolverse mediante el cálculo. Problemas que están integrados en los sistemas de valores humanos que no pueden reducirse a elementos binarios. Esto lo vemos en la vida ordinaria, que el conocimiento técnico no basta para resolver los problemas que más nos interesan como seres libres. Cuando usted tiene que votar por un presidente, o cuando usted tiene que escoger una pareja, me voy a casar con esta persona o no, usted usa conocimiento técnico. Digamos, si es una pareja, bueno, tiene una formación que me interesa, es una mente interesante, quizás es una persona atractiva, viene de una familia que me da confianza de sus valores, etc. Hay información que usted usa, pero a final de cuentas no es un cálculo que ya hace la fórmula y le da la respuesta. Usted tiene que imaginarse algo, tiene que hacer un juicio basado en otras cualidades que no son reducibles al cálculo. Y las decisiones y las cosas que nos importan más en nuestra vida humana no pueden resolverse por la simple acumulación de datos y demás información. El conocimiento técnico es apropiado para lo que es calculable, para lo que podríamos llamar objetos determinados, es decir, objetos que existen discretamente en un campo circunscrito y son estables de tal manera que se pueden describir con precisión. En la mayoría de los casos, el conocimiento sobre tales objetos determinados puede expresarse en términos binarios o matemáticos como código. Pero existen otras cosas humanas, que resisten este tipo de entendimiento y representación determinadas. Cuando las preguntas que tenemos ante nosotros se refieren a cosas como la justicia, lo bueno, lo bello, las preguntas que orientan nuestra existencia, el conocimiento técnico es de un valor limitado. Para situarnos ante los dilemas fundamentales de la vida humana, para navegar nuestros mundos internos, tenemos que recurrir a capacidades e intuiciones que tienen tanto que ver con el intelecto como con el carácter. Tenemos que recurrir precisamente a aquellas cualidades que nos califican como agentes libres y éticos, irreducibles al cálculo. Miren este intercambio entre Sócrates y Etifrón en un
diálogo de Sócrates que se llama el Etifrón. La letra está pequeña, se los voy a leer. Sócrates le pregunta a Etifrón, ¿cuáles son los temas de diferencia que causan el odio y la ira? Miremoslo de esta manera. Si tú y yo difiriéramos en cuanto a los números, en cuanto a cuál es mayor, ¿esta diferencia nos convertiría en enemigos y nos enojaría uno con otro, o por el contrario, nos pondríamos a contar y pronto resolveríamos nuestra diferencia al respecto? Ciertamente lo haríamos, dice Etifrón. Nuevamente, si diferimos sobre lo más grande y lo más pequeño, recurriríamos a medir y pronto dejaríamos de diferir. Eso es así. Y sobre el más pesado y el más ligero, recurriríamos al peso y seríamos reconciliados, por supuesto. ¿Qué tema de la diferencia nos haría enojar y hostil entre nosotros si fuéramos incapaces de llegar a una decisión? Quizás no tengas una respuesta lista, pero examínate mientras te digo si estos sujetos no son lo justo y lo injusto, lo hermoso y lo feo, lo bueno y lo malo. ¿No son estos los temas de diferencia sobre los cuales, cuando no podemos llegar a una decisión satisfactoria, tú y yo y otros hombres nos volvemos hostiles entre nosotros? Aunque podemos alcanzar conocimiento determinado de las cosas que podemos medir y cuantificar, lo que Sócrates llama preguntas de lo más grande y lo más pequeño, lo más pesado y lo más liviano, cuando abordamos los asuntos del alma, lo justo, lo injusto, lo hermoso y lo feo, lo bueno y lo malo, la capacidad del alma para el automovimiento, su libertad, hace que estos asuntos sean incompatibles con el tipo de conocimiento determinado que se logra en la investigación empírica. Así que vamos a hablar de la libertad humana. Dice Aristóteles, una comunidad completa se crea para vivir, pero se mantiene existiendo para vivir bien. O sea, nosotros vivimos en comunidades primero que todo para asegurar las necesidades básicas materiales que necesitamos para sobrevivir. Pero una vez que logramos eso, y cualquier comunidad exitosa puede lograr esa mínima seguridad y suplición de las necesidades bastante pronto. Una vez que se ha logrado eso, las preguntas, las cuestiones cambian de cuestiones de sobrevivir a cuestiones de existencia. A mí me sorprende, me choca, que la educación nuestra, en gran parte, y con esto me refiero a la educación no liberal, nos educa como si nuestro principal objetivo en la vida fuera ganar sustento. Es como si estuviéramos atrapados en una infancia evolutiva, no pudiendo realmente comprender o aceptar que cumplir con los requisitos básicos de la vida ya no tiene que ser nuestra preocupación principal. Pero porque lo pensamos así, organizamos nuestra educación y gran parte de nuestra actividad de vida como si todavía viviéramos en el sabana, con la amenaza de hambre y de carestía siempre persiguiéndonos. Nuestro temor a no tener lo suficiente nos impulsa a acumular y almacenar, a esclavizar nuestras vidas a lo que es literalmente una búsqueda interminable de más y más. Nuestro apetito es un buen ejemplo de esto. Nuestro apetito biológico se desarrolló en condiciones que asumían que iba a haber periodos de abundancia y periodos de escasez. Así que nosotros desarrollamos evolutivamente la capacidad de, cuando hay, comer mucho y almacenar la energía en forma de grasa en todo nuestro cuerpo. Nosotros no evolucionamos para estar en una condición de permanente abundancia alimenticia. Hoy vivimos en una condición de permanente abundancia alimenticia y como resultado tenemos una crisis de obesidad en la sociedad. Porque nosotros, para poder sobrevivir en estas condiciones, tenemos que ejercitar un nivel de control, un nivel de disciplina y no darle al cuerpo lo que nos está pidiendo. Es decir, hemos tenido que superar o buscar una manera alrededor de la programación biológica que tenemos. Psicológicamente esto pasa, que estamos acumulando sin fin. La libertad
es genial, la libertad es muy buena, pero la libertad trae sus propios problemas. Nosotros somos únicos en el mundo porque no solo seguimos las leyes físicas o incluso nuestro instinto. Podemos habitar en el mundo e interactuar con él de una manera libre, de una manera que es indeterminada e indeterminable, regida por leyes de nuestra propia creación. Las piedras, las mesas, las nubes no habitan en el mundo de la misma manera que nosotros. Nosotros habitamos en el mundo de la misma manera que esas cosas, pero también habitamos en el mundo de otra manera, que es peculiar a nosotros. Somos conscientes de nosotros mismos. Incluso más allá de eso, somos conscientes de que somos conscientes. Es lo que nos hace un tipo de cosa diferente que las piedras, las mesas, las nubes, y por todo lo que entendemos, incluso diferente a otros animales. Nosotros somos lo que somos en virtud de nuestra conciencia de ser nosotros mismos. Somos lo que somos conscientes de ser. Esta condición ontológica autorreferencial y autoconstituyente significa que no somos una cosa determinada como una piedra o un caballo. No tenemos un alma determinada. Tenemos un alma indeterminada, autorrealizadora. Tenemos la cualidad de la libertad. Es esa cualidad a la que apuntan y con la que están comprometidas las artes liberales. Espero que no esté perdiendo a muchos de ustedes con ese discurso mini filosófico. Voy a recurrir la ayuda de un video, si es que lo puedo tocar, lo podemos poner para ilustrarlo. Bien, eso es un doble péndulo que viene. O sea, un péndulo que gira así, colgado de otro péndulo que gira lo mismo. Este es un péndulo simple, un movimiento simplemente determinado por las leyes físicas, que se puede predecir exactamente cuánto va a durar y cómo se va a mover. Aquí le va a quitar la coyuntura, pero le va a dar la coyuntura para que siga siendo un péndulo simple, pero esta vez más largo. Ahí está, movimientos simples. Lo que quiero que se fijen en el doble péndulo es si ustedes pueden predecir el patrón, si pueden detectar un patrón en cómo se mueve el péndulo doble. Y si detectan un patrón, entonces puede predecir cómo se va a mover. La verdad es que no se puede. Los movimientos de este sistema simple, aunque estrictamente determinados por simples leyes de la física, son de hecho impredecibles y no pueden ser calculados. Es imposible para nosotros determinar a partir de las condiciones iniciales cómo se moverá el doble péndulo. El péndulo doble, en otras palabras, sufre un movimiento caótico. Es una ilustración de las teorías del caos. Pero los sistemas complejos, esos son sistemas simples, los sistemas complejos pueden volverse aún más indeterminables que ese doble péndulo. El doble péndulo es lo que se llama un sistema caótico de primer orden. También existe lo que se llama un sistema caótico de segundo orden. Esto es cuando el sistema reacciona a las predicciones sobre su comportamiento, de modo que el entender cualquier parte del sistema que funcione de manera predecible lo cambia de inmediato y el sistema en sí. La bolsa de valores es así, un sistema caótico de segundo orden. Si pudiéramos predecir lo que el Dow Jones va a hacer la semana que viene, el mercado se adaptaría a ese conocimiento e invalidaría la predicción. Es un
un sistema caótico de segundo orden, el autoconocimiento también es indeterminado en este segundo orden. Nuestro autoconocimiento nos cambia. El acto de conocernos a nosotros mismos nos convierte en otra cosa. El objeto que conocemos cambia al conocerlo. Así que vivimos como seres fundamentalmente, radicalmente indeterminados, es decir, como seres libres. Y de nuevo es a esta condición a la cual se dirige la educación liberal. Quiero acabar con algunas reflexiones sobre el momento en que vivimos hoy. Vivimos en un momento histórico sin precedentes, no solo en la historia humana, sino en la historia planetaria. Nunca antes en la historia de nuestro planeta ha habido 7,5 billones de mamíferos grandes caminando, consumiendo, produciendo, manipulando el ambiente. Y no somos cualquier tipo de mamífero grande, somos racionales, somos conscientes. Hemos descubierto cómo manipular nuestro entorno de manera asombrosa. Aunque, como señaló Darwin, somos solo una entre muchas formas de vida existentes y posibles, no hay duda de que la raza humana rompió el patrón. Parece que algo sucedió hace unos 70,000 años que nos transformó de monos curiosos y asustadizos en la sabana de África en la especie dominante del planeta, con un dominio tan completo como para ser único en toda la historia de la vida terrestre. Podría decirse que la fase de la historia humana en la que vivimos se pone en marcha en los avances científicos y filosóficos de la Ilustración europea en los siglos XIV al XVIII. Estos avances científicos y filosóficos nos han dado un tremendo dominio sobre nuestro entorno. Pero esos desarrollos poderosos e impulsados racionalmente también despojaron a la naturaleza de un cierto misterio, blanquearon nuestro sentido de reverencia ante la totalidad de la existencia, despiritualizaron nuestro sentido de ser y fomentaron una visión no relacional ante la naturaleza. Esta visión no relacional ante la naturaleza nos ha llevado a la ilusión de que podemos manipular nuestro entorno y explotar el planeta sin consecuencias. Así que, por ejemplo, hoy vivimos en un periodo de extinción masiva de especies causada por el hombre. Y parece que no podemos controlar un orden económico que amenaza la catástrofe planetaria. Volviendo al punto de que la educación liberal surgió en una sociedad esclavista como el tipo de educación que era apropiada para aquellos que eran libres, hoy en día, en la sociedad donde ya no existe la esclavitud, la esencia de la educación liberal sigue siendo el desarrollo de individuos como agentes libres, no como obreros o trabajadores. Es así que la educación liberal representa una misión especial dentro de la universidad. Una buena parte de la educación universitaria debe ser especializada. Debe ocuparse de la creación de individuos económicamente productivos que puedan ganarse la vida y realizar funciones especializadas en la sociedad. Pero ese no es el corazón de la universidad. Esa no es su función única y sagrada en la sociedad. La universidad debe ser precisamente un lugar donde se pueda dejar a un lado el conocimiento instrumental y crear un espacio para el conocimiento liberal. La universidad, además de sus otras funciones, debe ser un oasis o un refugio de las fuerzas económicas y tecnológicas que dan forma y deforman a muchas de nuestras instituciones sociales. En los Estados Unidos, la educación liberal, como la conocemos hoy día, toma forma a principios del siglo XX con el Core Curriculum de Colombia, que comenzó en el año 1919. Así que vamos a cumplir un centenal el año que viene. Van a ser 100 años del Core Curriculum. Unos años más tarde, Harvard, que siempre nos vive copiando, en el 1945 publicó este libro que se llama General Education in a Free Society, o sea, educación general en una sociedad libre. Este libro llegó a conocerse como el libro rojo, por esa cubierta roja que le ven, y se convirtió también rápidamente en el manual para la educación liberal estadounidense. El título del libro
educación general en una sociedad libre es significativo, porque los autores vieron que en 1945, cuando se publicó, lo que vieron fue una democratización general de la sociedad estadounidense, con las universidades y la vida política comenzando a abrirse a las masas. Entonces se preguntaron con cierta inquietud, ¿qué tipo de educación general sería apropiada para las mayorías como preparación para una vida política? Entendieron que, como dije al amigo que cité antes, que el problema de la democracia es que la gente gobierna. Mientras que en la antigua Atenas la mayoría de la gente no participaba en el gobierno y solo aquellos que lo hacían requerían de una educación liberal, las democracias modernas requieren que todos los ciudadanos estén equipados con las virtudes necesarias para el autogobierno. En medio de la tendencia actual de ver la educación principalmente como preparación para el trabajo, debemos recordar que sin educación liberal simplemente no podemos sostener una democracia. No podemos sostener una sociedad libre. Así que la tarea de la educación liberal es más urgente hoy que nunca, porque estamos viviendo un periodo de crisis democrática en el Occidente, así como un momento sin precedentes en la historia humana. Nunca antes una especie había acercado al dominio técnico de los mecanismos moleculares de la vida, y nunca antes una especie ha podido transferir a una máquina toda su base de conocimientos. Sabemos que siempre en la historia que ha habido un salto en la tecnología de las comunicaciones, siguen profundas revoluciones sociales y cognitivas. Y sabemos que nada como la revolución en comunicación y conectividad con la que hemos vivido en las últimas 2 décadas ha sucedido jamás. Noten, por ejemplo, algunos de los desarrollos en la década entre el año 2000 y el 2010. Un borrador del genoma humano se completó en el 2000. La videoconferencia gratuita se presentó en forma de Skype en el 2003. Facebook apareció en el 2004. Twitter en el 2006. El Internet móvil llegó en el 2005. En el 2007 salió el iPhone. El App Store salió en el 2008. La banda ancha móvil 4G para el 2010. Y ese ritmo de innovación tecnológica está acelerándose. Siri, Alexa, Google Assistant, Snapchat, gafas de realidad virtual y lentes de realidad aumentada están transformando nuestra forma de vida y subrayando el hecho de que hemos pasado a una nueva fase de la existencia humana. Hay lugares hoy en día donde la gente no tiene agua potable, pero tienen smartphones. Es decir, tienen computadoras de mano más potentes que lo que tuvo el presidente de los Estados Unidos durante toda la Guerra Fría. No hay duda de que estamos viviendo un momento Gutenberg. Estos son desarrollos vertiginosos que están alterando a un nivel muy básico cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo nos entendemos a nosotros mismos. Estamos en un punto de inflexión, habiendo entrado en un periodo sin precedentes de profundas transformaciones. Pero en medio de estos cambios, algunas cosas seguirán siendo las mismas. Aristóteles señaló que somos por naturaleza animales, o sea, seres de la polis o de la ciudad. Seres que viven, trabajan y encuentran el significado de sus vidas en asociación con otros. Educar es educar a un individuo, a una comunidad colaborativa, a un cuerpo político. El individuo en una comunidad, el proceso de educación es en última instancia este proceso de creación de ciudadanía. Es el proceso de formación a una comunidad en particular. A veces yo encuentro la etimología, el estudio del origen de las palabras, asombrosamente revelador. Tomemos la palabra idiota. Viene del griego idios, que significa aquello que pertenece a uno mismo, como en la palabra idiosincrático. Idios denota una persona que solo se ocupa de asuntos privados, una persona que ignora el mundo público. La educación general la educación liberal es un tipo de educación que podría describirse como la cura para la idiotez. Es decir, una educación que cultiva la capacidad de reflexionar sobre lo que es común entre los humanos, sobre lo que se comparte.
Otra forma de nombrar lo que es común entre nosotros o compartido es lo político, o sea, lo que concierne al polis, a la ciudad. Una educación liberal prepara al individuo para entrar al mundo público, prepara al individuo, está bien, esa fue la última, prepara al individuo para superar el estado de idiotez y convertirse en un ser político. Para acabar, entre los retos que se tendrán que enfrentar nuestros estudiantes, puedo resaltar las consecuencias previsibles e imprevisibles del calentamiento global, la manipulación genética de las especies vivientes, incluyendo la especie humana, la aparición de formas más y más sofisticadas de inteligencia artificial, y podría resaltar otros retos inevitables. ¿Cómo educar a individuos que puedan enfrentar el tipo de desafíos que estos desarrollos representan? Las artes liberales, como fundamento de la educación, nunca ha sido más importante ni más imprescindible que hoy. Las artes liberales contienen el archivo de lo que significa y lo que se ha significado ser humano. Somos los guardianes del tesoro, llevamos el arca de nuestro patrimonio cultural. Así que hoy tenemos que reevaluar el rol de las universidades en nuestra sociedad y hacer lo posible por fomentar la educación liberal. Muchas gracias. Entonces, la idea de esta invitación, ¿no es cierto?, es reflexionar cómo impacta o cómo debe impactar esta educación liberal en el trabajo y hacer de alguna manera un breve diagnóstico de cómo estamos en Chile respecto de ese desafío en las distintas áreas. Para eso, nosotros hemos invitado, ¿no es cierto?, a 4 connotados chilenos que se desarrollan fundamentalmente en el área de la empresa y los hemos invitado, ¿no es cierto?, por 2 razones fundamentales. Primero, porque cada uno de ellos representa de alguna manera una perspectiva o una mirada distinta, ¿no es cierto?, de este mundo laboral. Pero segundo, porque también hemos visto en ellos personas que se la han jugado por esta formación liberal. 3 de ellos, ¿no es cierto?, Luis Hernán, Gonzalo y José Luis, han sido parte de nuestros programas de lectura crítica, es decir, han dedicado un tiempo real, una formación real, a trabajar, ¿no es cierto?, o a alimentar su formación técnica a partir, ¿no es cierto?, de esta formación liberal. Entonces nos parece que son personas que han logrado o que le han dado importancia a complejizar ese rol del trabajo y por lo tanto pueden ser muy buenos observadores y muy buenos también proyectadores, ¿no es cierto?, de lo que necesitamos en el mundo laboral de hoy día. Les presento entonces, para partir, primero a Luis Hernán Cubillo, que es cofundador de GonCenter Chile, luego a Gonzalo Larraguibel, socio, ¿no es cierto?, de Virtus Partners, a Karen Poniachik, directora del Columbia Global Center de Santiago, que está trabajando como partner en esta actividad, y a José Luis del Río, que es presidente y director ejecutivo también de INDER. Lo primero, entonces, agradecerle su presencia aquí, agradecerle también al Columbia Center su apoyo en esta actividad, y contarle que esto va a tener como una doble parte. Una primera parte en la que vamos a intentar, a partir de unas ciertas preguntas, de establecer un cierto diagnóstico de cómo ocurre o qué deberíamos hacer. Y una segunda parte en que nuestros invitados van a volver a preguntarle a Roosevelt acerca de ciertas inquietudes o desafíos o dudas, digamos, o lo que quieran preguntar respecto de esta incorporación o esta importancia de la incorporación de las artes liberales o de la formación liberal más bien a el mundo del trabajo. Así que bueno, cuando pensamos hoy día, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo, hoy día hablamos, ¿no es cierto?, como decía Roosevelt, de Big Data, de cambio, de velocidad, de trabajos que van a terminar, y esto evidentemente se va volviendo cada vez más un tema que se nos hace o se nos aparece muy cerca. Y cuando eso ocurre, obviamente, la pregunta que sigue, ¿no es cierto?, y pensando justamente en nuestra formación liberal, son cuáles son las capacidades, las competencias, los talentos, ¿no es cierto?, que esta nueva forma del mundo laboral va a pedirnos. Y entonces aparecen, obviamente, ciertas palabras que a ustedes les van a parecer hoy día muy comunes, ¿no es cierto?, que son el pensamiento crítico, la creatividad, la reflexión, la resolución de problemas, la iniciativa, la comunicación, la ética, ¿verdad? Y todos esos elementos que hoy día se deben sumar o que se espera que se sumen, ¿no es cierto?, al mundo del trabajo, son
a veces aparece como una cierta contradicción, porque a pesar de que son muy cercanos, de que nos hacen en cierto sentido, se nos hace muy evidente, un estudio realizado precisamente por Virtus Partners y la Universidad Adolfo Ibáñez dice que el 50%, por ejemplo, de los directores de empresas chilenas no se sienten preparados hoy día para enfrentar los cambios. Entonces, frente a esa necesidad, pero a esa realidad, nosotros queremos, ¿no es cierto?, acercarnos a partir de las experiencias, ¿no es cierto?, de nuestros invitados. Si pensamos, por ejemplo, yo hoy día pensaba como en algunas preguntas, ¿no es cierto?, que deberíamos tener en mente. Por ejemplo, ¿cuántas personas en una organización nosotros podríamos decir que son pensadores innovadores que pueden ayudar a resolver problemas que son estratégicos o problemas complejos? Cuando digo una institución no digo necesariamente una empresa, sino que puede ser obviamente cualquier otra institución. ¿Cuántos, por ejemplo, pueden navegar frente a preguntas hipotéticas? O sea, ¿y si sucediera esto? ¿Y si pasa lo otro? O pueden enfrentarse a desarrollarse frente a futuros que no son conocidos, como dice, ¿no es cierto?, hoy día Roosevelt. ¿Cuántos, por ejemplo, son capaces de prever un problema antes de que el problema ocurra o el problema se presente? ¿Cuántos, por ejemplo, son capaces de comunicar adecuadamente una idea? Porque lo que uno siempre, ¿no es cierto?, dice también en clase es que una idea, una muy buena idea, si está mal dicha, es una mala idea. Entonces, ¿cuántos son capaces de ser eficientes o efectivos en esa comunicación? ¿Cuántos, por ejemplo, en términos de la empresa, son capaces de conocer o de adentrarse en el cliente, pero de forma profunda? O sea, de conocer verdaderamente sus necesidades, verdaderamente sus aspiraciones. Entonces, todas estas preguntas nos llevan a pensar si nosotros estamos conduciendo el cambio o si al contrario, el cambio nos está conduciendo a nosotros. Entonces, en ese contexto, quisiera yo, ¿no es cierto?, empezar a partir de aprovecharnos de sus propias experiencias, de desarrollar este breve diagnóstico o esta mirada, ¿no es cierto?, del mundo chileno o no necesariamente chileno. Acá hay gente que tiene experiencia también más allá del contexto nacional específicamente. Partamos entonces contigo, José Luis. Y pensemos desde el mundo empresarial, ¿no es cierto? ¿A ti te parece que hoy día el mundo empresarial, mirado en términos globales, ya no necesariamente de tu, digamos, acción específica, está consciente de estas nuevas necesidades? O sea, ¿está mirando verdaderamente lo que está ocurriendo? Y en ese sentido, ¿está tomando movimientos correctos o concretos en esta dirección? Oye, no sé si me siento muy capacitado para contestar eso, ¿eh? Se me ocurre que es una pregunta más para Luis Hernán, con su tremenda experiencia en Egon Zehnder, que le toca seleccionar altos directivos, altos ejecutivos, no sé. Yo conozco desde mi, digamos, un pequeño nicho, empresa en la que participo. ¿Se murió? Ah, no. Oye, en que he participado. Pero bueno, voy a intentar contestar. Tengo la impresión que nosotros, estoy hablando mi generación, quizás soy de los viejos acá, bueno, con algunas otras excepciones, que fuimos educados lamentablemente en la universidad. Yo hago una distinción con mi colegio, ¿eh? Creo que mi colegio fue una educación espectacular, una educación en libertad y en lo que llamábamos nosotros autodisciplina. Un método muy norteamericano, el Midwest, que otra gente intelectual aquí en Chile no apreciaba mucho, pero yo al St. George College le agradezco eso, la educación a la libertad y en la autodisciplina. Fue una cosa básica. Y creo que va muy en resonancia con lo que dice Roosevelt. Pero bueno, el tema de la educación liberal simplemente no existía, excepto en mi pequeña escuela de ingeniería que tuvimos, me acuerdo, por alguna razón, el decano de esa época nos puso 2 cursos. Uno era de literatura clásica, leíamos la Ilíada y la Odisea con Hugo Monte, y el otro de arte con Vittorio de Girolamo, que te abre el mundo, ¿sí? Sobre todo Vittorio con su entusiasmo contando cómo es Roma. Yo no conocía Roma en esa época, después fui, todavía recorro la escalinata y la que está hacia a la piazza ahí en el Campidoglio con una emoción, darme cuenta de lo que hizo Miguel Ángel y por qué la hizo, que este la describe con un amor por su Roma natal. Bueno, todo lo que quiero decir es que creo que la educación antiliberal en nuestro país no existía y no existe ahora, con la honrosa excepción de esta universidad. Y tengo que decirlo, creo que es una iniciativa que han tomado ustedes espectacular, ¿eh? de poner como un currículum obligatorio las artes liberales en todos los de pregrado. Me gustaría que lo hicieran en posgrado, no sé si lo hacen, y con fuerza, por todas las razones que dijo Roosevelt y que dijo el presidente de la Junta Directiva, ¿no es cierto? Yo estoy convencido que se trata que la educación tiene que ser un tema de formación más que de enseñar. Palabra de Pedro que me llegaron y es evidente. Bueno, eso es. ¿Por qué?
porque el mundo es complejo, el mundo es difícil, el mundo no es tan determinístico, el mundo es imposible de aprenderle una fórmula simple y fácil, y mientras más, yo creo que todo lo que es técnica y lo que es enseñanza, llámese la ingeniería, yo soy ingeniero por lo demás, en ingeniería, en economía, sobre todo algunos economistas más simplistas, yo digo yo, bueno, no voy a mencionarlo, que no crean que hay una cosa que afectaron mucho la economía de nuestro país, pensando que la realidad es más simple de lo que es. Yo creo que esas cosas hacen daño. Cuando uno tiene la capacidad de darse cuenta que el mundo es complejo, que es ancho y ajeno, como decía, ¿no es cierto?, este peruano, uno empieza a mirar las cosas con más humildad y tiene más capacidad de hacerse preguntas que tener las respuestas tan claras. Y creo que es bueno siempre aprender a hacerse preguntas. Termino el tiro, espérate. Hacerse preguntas. Yo tuve la suerte, no sé por qué, de que, digamos, yo me metí al curso Antiliberales, que se lo recomiendo de cualquier auditorio que venga, porque leí mucho cuando chico y en la universidad. Después cuando me puse a trabajar, ahí perdí. Me puse a trabajar y el trabajo 18 horas diarias es esclavizante, la verdad. Será por sentido del deber o por lo que sea, pero me permitió un poco leer. Entonces aproveché de venir a releer algunos libros que había leído, comentados por algunos profesores extraordinarios, y a leer algunos que no había podido leer. Pero, para variar, me rajaron, no pude pasar de curso porque pueden ir a menos de la mitad de las clases, pero no podía. Entonces me permitieron no repetir, entonces tomé otras seleccionadas, me gustaría, realmente, pero muy bueno. Y después hablo un poquito porque realmente es de excepción el conjunto de lecturers y de los temas que han elegido ustedes acá. Realmente quiero decir eso. Pero una pregunta así bien específica. Este concepto que tú no solamente vivencias, sino que lo llevas a la práctica, ¿a ti te parece que es un discurso general en la empresa chilena o más bien se queda en el área del discurso, pero a la hora de concretar no es tan relevante el momento de contratar gente o a la hora de proyectar? Yo creo primero que contratar gente es casi imposible porque nadie ha sido formado así, excepto los egresados que están empezando a salir de la universidad de ustedes. Y un poquito de la Universidad Católica también, creo que están haciendo ese esfuerzo. Oye, y yo creo que no hay mucha conciencia en el empresariado chileno, si quieren mi opinión, aunque creo que es mucho más apropiado para contestar eso Luis Hernán que yo. Y se pensó mucho en la capacidad de eficiencia tecnológica, eficiencia más que una formación. Y creo que los problemas, yo admiro la educación anglosajona, la de Inglaterra, la de Europa y la norteamericana, que terminan los másteres, los PhD en economía o en ingeniería o en derecho, que partieron por una formación en lenguas clásicas o en historia. Aquí esa carrera no existe. Recién ahora la Universidad Católica está empezando a hacer algo en esa dirección, de que tenga 4 años de college y después hacer lo que se quiera. Aquí uno entraba y a los 18 años, que para mí fue un drama, tener que tomar una carrera y elegir cuando tú no tienes idea de cómo es el mundo, ni cómo eres tú, ni te conoces a ti mismo tampoco. Creo que no hay mucha conciencia y ojalá que ustedes la logren aumentar. Eso me gusta mucho. Karen, si pensamos, por ejemplo, tú participas en varios directorios y pensamos en los gobiernos corporativos, ¿a ti te parece que se valoran estas competencias diferentes, estos talentos diferentes? Dicho de otra manera, ¿hay espacio para conjugar el conocimiento técnico con este conocimiento liberal y por lo tanto aportar con una mirada más distinta, más compleja desde esos roles? Bueno, parto por decir que yo partí con una educación en las artes liberales. Yo soy periodista, mucha historia, mucha literatura, filosofía, psicología. Después hice un posgrado en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas, así que política, gobierno, economía internacional, y de ahí pasé a los negocios. Entonces tú te preguntarás cómo pasó una periodista con máster en políticas públicas a ser directora de empresa. Bueno, pasé por el gobierno mucho tiempo. Fue fácil. Mi primer trabajo en el gobierno fue en el Comité de Inversiones Extranjeras, donde mis antecesores lo que manejaban eran todos abogados que manejaban el DL600. Bueno, ese conocimiento instrumental lo aprendí en una semana. El DL600 me lo recitaba de arriba para abajo, de abajo para arriba. Que por lo demás se derogó, así que no sé cuánto sirve a ver. Pero la visión de... Y hacer un PowerPoint también era fácil, eso se aprende. Pero la visión de cómo vendemos Chile afuera, cómo cambiamos la percepción que los inversionistas internacionales tienen de nosotros, cómo les vamos a hablar, qué les vamos a decir para que vengan a Chile. Y creo que cambiamos el paradigma. Y lo hicimos, y fue también gracias, por supuesto, al presidente Lagos, que entendió muy bien este desafío, que no se trataba de mostrar números, sino que se trataba de vender un país distinto, un relato distinto. Logramos un éxito impresionante en traer empresas nuevas, empresas innovadoras, que instalaran su sede acá en Chile. Bueno, de ahí
pasé al mundo del gobierno. Era fácil cuando fui ministra aprender sobre el proceso de biolixiviación. El conocimiento instrumental es más fácil. Cuesta. Después, las finanzas, contabilidad, se aprende. Para eso son los diplomados, los cursos. Pero al estar en un directorio, y voy a tu pregunta, donde soy un poquito la distinta, primero por ser mujer, ¿ah? Yo partí, y eso es un problema que tenemos, la homogeneidad y el herd thinking, que es el pensamiento, mala traducción sería pensamiento de manada. Que llega una mujer más joven que es periodista, como que rompe un poquitito eso. Y la forma de enfrentar dos cosas, la creación de valor a largo plazo de una empresa y la administración de riesgos, que es un poquito el rol de los directores, cambia cuando incorpora esta visión distinta. Cuando rompes con el paradigma de que el único rol, que todavía para algunos sigue estando vigente, el único rol de la empresa es crear valor para sus accionistas, no. Partes con, eso no es, tú creas valor social, creas valor para tus stakeholders, pero partes con una visión distinta en la cual sí, los temas fundamentales son contabilidad y finanzas, porque al final del día te miden por eso, pero también cuando empiezas a mirar temas ambientales, hoy día ambientales, sociales, éticos. Y hoy día hemos visto que los grandes escándalos corporativos han estado asociados a fallas en ese ámbito. O sea, a problemas ambientales, a problemas sociales, sociales, a problemas éticos. Aquí en Chile hemos visto las sanciones, porque han sido sancionados más afuera por el Departamento de Justicia americano y por la SEC que por las autoridades chilenas, pero es por violación a normas éticas. Los grandes escándalos internacionales, British Petroleum, Volkswagen, Uber, Wells Fargo, Enron. Pero Enron también tenía aspectos más de contabilidad y lo más reciente, Harvey Weinstein, que ya no existe, esa compañía, han fracasado por mal manejo de los factores ambientales, sociales y éticos. ¿Y a ti te parece que ese valor que tú lo reconoces, y en esta mesa todos lo reconocemos, es un valor extendido o en general no, cuesta? ¿En qué sentido? O sea, cuéntame un poco en qué sentido cuesta. O sea, ¿cuál es como de alguna manera la conquista o el trabajo de instalar una mirada diferente, más compleja, pero al mismo tiempo, como dices tú, más productiva? Porque ese es el juego, el fondo, un poco la paradoja, ¿verdad? O sea, buscamos ser más productivos, pero parece que lo buscamos por un camino que no es necesariamente el adecuado. Entonces, ¿cómo es el juego de esa paradoja? ¿O cómo podríamos avanzar, si tú lo piensas de otra manera? A ver, primero que yo creo que tenemos que apuntar hacia incorporar mayor diversidad, y no solamente diversidad de género, sino que diversidad de puntos de vista, diversidad de background, diversidad de posiciones políticas, de experiencia, de historia, de países de donde, o regiones desde las cuales uno proviene. Yo creo que la diversidad es esencial para el proceso creativo, para el proceso innovador, es esencial para desarrollar conversaciones y romper con esta herd thinking. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Y lo otro, el gran desafío es empezar a incorporar la mirada que se ocupe de cómo, por ejemplo, manejamos los riesgos asociados a los cada vez más frecuentes y más intensos desastres naturales. ¿Estamos preparados como empresa para hacerlo? No, esa es la pregunta número 1. 2, ¿cómo manejamos los temas asociados a cómo lidiamos con los trabajadores, cómo trabajamos con los trabajadores? Accidentabilidad, los temas hoy día que están tan de boga, acoso sexual, los temas de capacitación y entrenamiento, los temas de... Y cómo además nos vamos un poco adaptando, y vamos cambiando, ¿no es cierto? Entonces, Gonzalo, pensando un poco como en tu trabajo de consultoría y pensando que, de alguna manera, ¿no es cierto?, ese trabajo supone diseñar estrategias de corto plazo o de largo plazo en relación con esas empresas. ¿Qué relevancia te parece a ti, primero, que tienen, ¿no es cierto?, estas miradas complejas o estas miradas que son basadas en la diversidad, en la reflexión, en incorporar otros puntos de vista y sobre todo, como decía Russell, en incorporar la experiencia humana, que obviamente en el ámbito del
la empresa es muy importante, esa es una pregunta. Y la otra, lo mismo, si a ti te parece que ese es un valor, cuando tú lo propones, por ejemplo, que es bien recibido, que está instalado, o todavía sigue siendo un poco una cosa un poco fancy, un poco como elitista, ¿no es cierto?, que no es tan difundida. Bueno, primero gracias por la invitación y quiero agradecer personalmente a Pedro porque trabajé junto con él y me hablaba tanto el programa que al final me metí a este programa de literatura y yo vengo del sistema público, estudié en una escuela pública, después en el Instituto Nacional, después Ingeniería en la Chile, y independiente de que no habían este tipo de cursos, habían valores, o sea, algo con el inconsciente. Yo creo que eso es sumamente importante. Ahora, eso fue otra época, el mundo que viene, y eso tiene que ver con la estrategia, lo que me preguntáis tú, es muy complejo. O sea, el mundo está cambiando de una forma súper veloz, impredecible, mucho más complejo que tu doble péndulo. Volátil. O sea, todo lo que viene no tiene nada que ver con la formación que tenemos. ¿Okay? Entonces, cuando uno tiene como una brújula más abajo, más en los valores, en los principios, como todo el resto cambia, es mucho más fuerte que tener un conocimiento más independiente, que hay que tenerlo, pero hay que tener algo debajo. Y el problema que nos encontramos nosotros, relacionado a varias preguntas que han hecho. Primero, en el empresariado chileno, si vemos la encuesta que acabamos de hacer, el 70% dice que la diversidad no importa, o no la tienen considerada. Y eso está contestado por los propios directores de empresas, que no es el empresariado, son los directores, que pueden ser representantes de los controladores o directores independientes, pero al final nos contestó el 70% que no creía en la diversidad, de hecho que en su empresa no había ningún programa para la diversidad, y eso tiene que ver con este tema de la creatividad. ¿Por qué? Porque más allá del género, que digamos que somos igual de creativos, pero aportar otras miradas, otra educación, otra experiencia, el mundo que viene en el futuro es de la experiencia, entonces aportar otras cosas es importante. Y en ese sentido también, tú preguntaste algo como si la gente, porque no había crecido con esta educación, no lo podía hacer. Yo creo al revés, si uno crea las condiciones, unos pocos que tengan el liderazgo. Por ejemplo, cuando tú mencionaste que Pedro tuvo el liderazgo, esta visión, el tipo que tiene la visión, o sea, los casos que nos encontramos más exitosos son cuando hay un visionario que tiene el liderazgo de generar las condiciones para que los de abajo los sigan y sean parte y al final crean un equipo, y esos son los casos como de éxito más potentes. Cuando en Chile, no sé, Hortifruti, por ejemplo, Víctor Mora, que se imagina el mundo, que él domina el mundo, no domina, pero que llega a todo el mundo con sus berries. Esa es una cuestión, y él logró formar un equipo, convencer, crear un sistema, y todo ese mundo se mueve, son miles de productores y miles de clientes, pero al final el tipo tiene como los principios claros. O sea, volvemos al tema de los principios. Entonces, el mundo que viene para la estrategia es mucho más volátil y requiere de esos líderes, pero también requiere cambiar completamente el sistema de formación, porque la gente con la pura profesión le va a ser muy difícil. Y ahí te dejo. Y ahí entonces vamos a Luis Hernán, que hemos estado esperando. Pero nosotros creemos, Gonzalo, absolutamente eso. O sea, no creemos que haya un movimiento como estático que no se pueda transformar. Muy por el contrario. Nosotros en los programas en los que tú participas y en otros muchos, tenemos esa apuesta, ¿no es cierto? Que es formar líderes en esta formación, digamos, líderes no en el pregrado, sino que en el posgrado también, para que sean de alguna manera agentes de contagio, ¿no es cierto?, en una sociedad que necesita de ese cambio. ¿Puedo dar un ejemplo de lo que decía Gonzalo, que yo siempre lo he admirado bastante? Tiene que ver con la llegada del hombre a la luna. La NASA se creó durante lo que creó Eisenhower y tenía los mejores ingenieros, los mejores matemáticos, ahora no se dieron Hidden Figures, las mujeres que hacían matemáticas, tenía los mejores físicos. No, lo vi por se me acuerdo. El conocimiento estaba, convertir el Apolo, crear, los ingenieros lo que hicieron, digamos, todo se hizo, pero la visión de ir a la Luna, en medio de la Guerra Fría, fue de Kennedy. Sí. Entonces, hubiera... Como se suma, claro, entonces va lo que tú dices,
Si no hubiera habido un Kennedy u otro que hubiera tenido esa visión, hubieran todos estos genios, que realmente genios matemáticos, físicos, ingenieros, llegado a la luna. En el fondo, el valor... Perdona, yo sí, ahora el valor está en cómo se complementan, cómo se alimentan, claro, ¿no es cierto?, esas dos visiones. Entonces, pensando, Luis Hernán, en tu área, ¿cómo ves tú el desarrollo del talento? Es decir, nosotros si pensamos en un mundo como ese péndulo, ¿no es cierto?, que necesita adaptarse y cambiar, tenemos que suponer necesariamente que las habilidades, las competencias también tienen que cambiar, que es lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, aquí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú ves ese cambio, por una parte? Y por otra parte, bien concreto, y esta pregunta va a ser un poco, a lo mejor, demasiado directa, pero ¿te parece que las empresas, cuando te piden a ti que busques una persona, están apuntando las competencias que de verdad necesitan, o al contrario, van repitiendo, ¿no es cierto?, o replicando el patrón que están acostumbrados o tradicionalmente se requiere o se necesita? Bueno, déjame partir, María José, primero que nada por agradecer la invitación y también agradecerle a la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo tomé durante 2 años seguidos el curso de lectura crítica y ahora estoy en el curso de apreciación musical, así que estoy pensando cuál va a ser el próximo curso que voy a tomar. Y para mí ha sido una experiencia realmente transformadora. Y me gustaría usar la palabra transformación, María José, para responder tu pregunta, porque creo que del punto de vista de las competencias y lo que la empresa requiere hoy día, yo creo que por un lado requeremos empresas que se transformen, pero también líderes que sean capaces de transformarse ellos mismos. Y eso tiene mucho que ver con lo que el profesor Montas decía sobre el autoconocimiento. Creo que hoy día la transformación parte por el autoconocimiento. Y eso es algo difícil porque requiere, por una parte, por ejemplo, mucha humildad. Y algo, sobre todo en los líderes o en los CEOs, es difícil reconocer que uno tiene debilidades o tiene vulnerabilidades. Pero en el mundo de hoy, para enfrentar la misma incertidumbre que describía Gonzalo, esto parte por el autoconocimiento y parte por ser capaces de crear un entorno en el que el resto pueda prosperar y desarrollarse. Y eso es un cambio muy importante. Y yo creo que la mejor manera de definirlo eso es que estamos evolucionando de una mirada empresarial donde el doing o el hacer era lo más importante, es decir, las competencias, la experiencia, a una sociedad empresarial donde el being puede ser mucho más importante, donde vuelvo al tema del autoconocimiento. Y eso es un tremendo desafío. Y quizás para relatar una experiencia personal, yo vengo de una familia que creo que ha sido una muy buen ejemplo en este proceso de transformación. Un padre marino que termina de ministro de Relaciones Exteriores, una hermana abogada, actual ministra de Educación, otro hermano abogado que es rector de una universidad, o otro hermano abogado que después de haber sido emprendedor, termina liderando una de las organizaciones sociales como el Desafío Levantemos Chile más exitosa de los últimos tiempos. Y me gustaría mencionar especialmente a mi madre, y donde Pedro Ibáñez tiene mucho que ver, una dueña de casa que por necesidad tiene que salir al mundo empresarial y en 20 años se transforma en una gran hotelera. Por lo tanto, yo creo mucho en la capacidad de la transformación. El problema es que cuando tú me preguntas a mí cuántas empresas nos contratan a nosotros para buscar esos líderes transformadores, no mucho. O cuántas empresas dicen, mira, me encantaría que esta persona ojalá tuviera también una mirada o formación en artes liberales. Yo me acuerdo, la Lucía Santa Cruz que tú mencionaste, Pedro, fue a mi oficina cuando ustedes estaban partiendo con este programa a preguntarme muy directamente, bueno, ¿cuál va a ser la reacción del mercado a formar ingenieros comerciales, ingenieros civiles, abogados que tengan una formación más integral y más completa? Yo le dije, bueno, yo creo que hay un largo camino por recorrer. Esta fue una conversación de hace unos 10 años atrás. Ese camino todavía lo estamos recorriendo. El mercado hoy día no valora esta formación en artes liberales y creo que ese es un largo camino por recorrer porque todavía valora la formación más clásica del ingeniero comercial, del ingeniero civil o del abogado. No le está asignando todavía un valor a esto, pero creo que la transformación del mundo está llevándonos a que efectivamente las empresas sean capaces de apreciar de que el mundo es más que la ingeniería o que los números, sino que hay todo este elemento que estamos conversando hoy día y que es fundamental para que a las personas le vaya bien en el mundo empresarial. Yo estoy total... Sí. Relacionado con eso, las empresas exitosas o que se transforman, siguiendo el tema de la transformación, que se transforman exitosamente son aquellas en cuales no solamente saben esta visión
sino que son capaces de ayudar a las personas a transformarse. La gracia es que es difícil transformar a un ingeniero de ingeniero, pero sí en su parte interior, sí, en su capacidad crítica, en la capacidad de hacer preguntas, en la capacidad de liderar, o sea, esas variables más blandas, entre comillas, sí son de alguna manera modificables. Y ahí es donde hay, y generalmente creen que son los recursos, las personas de recursos humanos, que no tienen generalmente el mismo jefe, el mismo líder, aquel que está en el área, el que tiene más responsabilidad en hacer eso directamente. Y eso es, yo creo, existiendo esa posibilidad de que uno puede transformar o ayudar a esa persona a transformarse porque tiene que querer, tiene que tener la humildad para hacerlo, la empresa tiene todas las herramientas para lograrlo. ¿Quién transforma? O sea, ¿quién, sí, en el ámbito político? Me voy a salir del ámbito de la empresa, porque sí, me interesa mucho tu visión, sí, de incorporar. ¿Cómo ves este proceso transformador para volver a la política a lo que solía ser? Sí. Y no esta locura, sí, universal y media vitrólica, sí, y fanática que se está viviendo y que es tremendamente peligrosa. Sí. Parte de lo que ha pasado es que este nuevo paisaje de comunicaciones y de tecnología encontró una población no capacitada para absorberla. La población estadounidense no ha tenido la capacidad crítica de absorber o adaptarse al nuevo paisaje, así que no ha podido distinguir entre la propaganda y la verdad, no ha podido distinguir entre el mito y la realidad, no ha podido distinguir entre el engaño y la verdad. Y esto, yo escribí poco después de la elección un ensayo en el Chronicle Higher Education, que es el periódico más importante en el tema de educación, criticando el trabajo de las universidades, porque las universidades fueron complícitas en no contribuir una educación a la población que la haga capaz de discernir los asuntos. La situación es urgente y aún en los Estados Unidos, aunque en los Estados Unidos hay una tradición de educación general, las universidades en general no lo están haciendo verdaderamente. Hay una ignorancia, hay una debilidad discursiva en la población. Y nuestra esperanza como sociedad libre y democrática va a depender de si nosotros podemos infundir de nuevo estos valores en la educación en la sociedad. Y creo que es un reto bastante fuerte, porque estamos en un clima en que ha habido una divestment, no sé cómo se dice en español, lo opuesto de invertir, una desinversión en el sector educativo público. Las universidades, las grandes universidades estatales públicas se están secando y lo que se está secando primero son las artes liberales. Mientras en las otras escuelas que no son públicas también desde los años 80 ha habido un desmantelamiento de las artes liberales, y aunque ahora en los últimos 10 años ha habido un movimiento en la otra dirección, creo que las universidades, aún en los Estados Unidos, están fallando en una función crítica que les pertenece cumplir. Así que por ahí, yo como académico y como persona involucrada, veo que es el punto más directo en los cuales las universidades pueden hacer una contribución. Y yo dedico bastante tiempo precisamente a esto, precisamente a difundir este mensaje, a ayudar a universidades a hacer programas como este. Muchas veces digo, fíjense en lo que están haciendo en la Universidad Adolfo Ibáñez como un ejemplo de lo que se puede hacer con un liderazgo comprometido. Pero hay muchos esfuerzos pequeños que se están haciendo en universidades, pero para contestar así rápidamente, creo que la universidad tiene una contribución crítica que hacer para curar, para vacunar en contra de esta plaga que estamos viviendo, pero no podemos estar confiados de que se va a lograr.
creo que tenemos razón por la cual estar muy preocupados. José Luis. Aquí me gustaría agregar una cosa, así, pero sería muy bueno, Luis Hernán, quizás que tú hicieras que Roosevelt conversara con tu hermana, porque se aprecia un poco. Que una de las últimas gracias del último gobierno fue suspender las clases de filosofía en la educación media. No sé si tú sabías. No sé si eso entró en vigor o fue solo un proyecto. ¿No? Se murió. Ya. No, pero ya. La idea que no era funcional, se oye bien, ¿no? Que no era funcional para la educación que necesitábamos para ser un país más que progrese. Cuando la filosofía era la ciencia más básica, como tú explicabas, no la ciencia, perdón, el conocimiento más fundamental en las polis griegas, filosofía, está eliminando. Oye, es un error. Pero yo quería, si lo pueden hacer, pero por favor, que esto no solamente en la universidad, yo creo que hay un problema serio en la educación, en la formación básica y en los programas oficiales de la República de Chile. ¿Eh? Oye, pero me gustaría hacer una digresión, quizás sea parte de lo que quiere María José, pero va una pregunta para Roosevelt, pero quiero decir, como yo no me he dedicado a la política, aunque varios me han, yo soy empresario. Yo tengo muy consciente lo que dijo Pedro hace un rato y lo dijiste tú también, que tal como tenemos que crear buenos ciudadanos, tenemos que hacer buenas empresas ciudadanas. Yo es algo que confío y es lo que me he dedicado a hacer un poco. Y creo que lo hice en Derco, que estuve en Sodima, que es una empresa con una cultura de respeto por su comunidad, y también en la Patagonia, que Luis Hernán conoce, Frío Sur. Tenemos una empresa. Para eso, varias cosas que repetir que dice Karen. Primero, la diversidad. Segundo, aceptar y ser dentro de la empresa lo más democrático posible, donde todos pueden hablar y donde los sindicatos tienen una voz importante y hay que respetar, muy contrario a la cultura tradicional chilena, lo quiero decir al revés. Nuestros presidentes de sindicatos participan en los comités de planeamiento anual de para dónde va la empresa y no hay ninguna cifra que se le oculte a ellos. Pero lo dije una vez y por eso lo quiero decir, una manera de lograr esto. Yo creo que me decían que se hace una persona en un seminario grandote por ahí, en estas reuniones en ADE, sobre innovación y emprendimiento. Yo creo, como dice, solamente estoy repitiendo lo que dices tú. Lo que más ayuda al emprendimiento es la diversidad y yo diría una buena cultura de una empresa. Se parece mucho más a la agricultura. No sé si conocen esa imagen, mucho más a la agricultura que a la fabricación manufacturera. ¿Por qué la agricultura? En lugar de tener un buen clima, un ambiente donde se respire bien, donde todos quepan, dar buen abono y dejar que la gente florezca. Y cuando la gente florece, se hacen además buenos ciudadanos y responden a sus comunidades y a sus países. Esa es la contribución de un empresario, lo que hemos tratado de hacer, dado que, pero bueno. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se puede educar a las empresas a ser mejores empresas ciudadanas? ¿Es parte de la formación que te preocupa en Colombia? Bueno, creo que obviamente usted nos ha dado parte de la respuesta. Es decir, hay que crear un espacio, aún en la empresa, que esté libre de la presión de medidas. Es decir, hay que crear espacios en el cual se pueda hacer actividad libre. Esa imagen de la cultivación es excelente porque uno no puede ir cuando están haciendo la semilla y excavar a ver cómo están las raíces. Y uno no puede alarla para que crezca más rápido, ponerle Sí, hay que dejarla, solo darle el contexto. La luz que necesita, la humedad que necesita, el abono que necesita y el tiempo, ¿verdad? Así que hay que crear espacios así dentro de las empresas y espacios donde se puede hacer la pregunta. La pregunta fundamental de las artes liberales es ¿qué constituye el bien humano? ¿Qué tipo de vida se puede denominar una vida bien vivida? ¿Cuál es nuestro propósito final? ¿Cuál es el bien final al cual apuntamos? Y tener eso en mente en una empresa es la visión y la identidad, es el bien, ¿verdad? Es tener un sentido de cuál es el bien último que estamos buscando, cuál es la contribución que nosotros queremos hacer para un futuro mejor, para una sociedad mejor. Y tener esos valores en el centro, en realidad en el centro como el punto de organización de las actividades. Y eso es una educación liberal adaptada a un contexto empresarial. Gonzalo.
yo te escucho hablar mucho de la universidad, pero la universidad es una élite. Y en Chile, la estadística, no me acuerdo qué curso, que la mitad creo que no entiende bien lo que lee. Entonces, ¿cuándo empiezan? Porque no se trata de... También creo que los que llegan tienen un premio de... Pero ¿y qué pasa? No sé, que va a preschool o en la educación básica. ¿Dónde el ciudadano? Porque de ahí vienen los valores fundamentales. Entonces, ¿cuál es la perspectiva tuya con respecto a más allá de la universidad? Tiene que ir más allá de la universidad. Como que dicen, uno primero tiene que limpiar su propia casa. Yo trabajo en una universidad, soy profesor de universidad, soy decano en una universidad, soy académico. Así que ver que mi institución no está haciendo su parte es mi primera preocupación. Pero el problema es mucho más amplio. Y es más, la intervención en los grados bajos es mucho más efectiva y mucho más importante que la intervención a nivel universitario, en parte porque es ya, como dices, es una destilación lo que tenemos en la universidad. Pero quiero sí enfatizar. Aristóteles hace un punto en la ética, que él dice que la ciencia de la política no puede ser dominada, uno no se puede hacer maestro en la ciencia de la política siendo joven, porque requiere experiencia. Mientras uno puede ser buen matemático a los 18 años, uno no puede ser un buen político a los 18 años, porque la política requiere experiencia vivida. Hay algo en la edad precisa en que un estudiante va a la universidad, o sea, cuando va saliendo de la adolescencia y está en la adultez temprana, que hace que ese tiempo sea especial para la formación liberal. Así que, aunque tenemos que hacer muchísimo y es más importante y urgente, ese espacio de 17, 18, 19, 20 años es especial y tenemos que aprovechar el estudiante, quien está en esa etapa de vida y es estudiante. Tenemos que aprovechar eso y darle una educación exigente, rigurosa, seria, liberal. Pero cultivar las virtudes. Sí. Puede partir mucho antes. Claro que sí. Claro que sí. En el colegio, en Overol. Absolutamente. Absolutamente. Luis Hernán. Yo tengo otra pregunta para ti, Roosevelt. El Papa Francisco vino en enero a Chile y habló sobre la misión de la universidad, y no de la Universidad Católica en particular, sino que de la universidad. Y el Papa decía: educar no es tanto una cuestión de contenidos, sino de enseñar a pensar y a razonar de manera integradora. Y después dijo: es necesario enseñar a pensar lo que se siente y se hace, a sentir lo que se piensa y se hace, y a hacer lo que se piensa y se siente. Esto parece un poquito un trabalenguas, pero me gustaría escuchar un poquito tu reacción, porque de alguna forma tiene que ver con la coherencia, la consistencia. Si pudieras elaborar un poco más sobre esto. No conocía esa reflexión del Papa, pero me parece absolutamente acertada. Quizás yo la cojo para utilizarla. Sí, porque en realidad la educación liberal integra el ser y el hacer. El ser y el hacer fluyen de la misma fuente. Es transformadora internamente. Y eso es lo que es la educación de verdad. Lo que nosotros ahora le llamamos educación es muchas veces entrenamiento. Y eso es otra cosa. Y el entrenamiento es necesario. Como decía Karen, cuando llega a una posición, tiene que aprender unas destrezas y conocimiento específico. Pero eso es entrenamiento. La educación es otra cosa. Es la brújula que está debajo del entrenamiento. Y a eso se refiere el Papa, y estoy 100% de acuerdo con lo que él dice. Bueno, solo nos queda entonces agradecerle y irnos con la tarea de pensar justamente en cómo hacemos, ¿no es cierto?, de esta formación liberal un ente transformador de la sociedad, de la empresa, de la educación, entendiendo que siempre el principal espacio de transformación es uno mismo y que por lo tanto es ahí donde tenemos que empezar para después permear hacia otros. Muchas gracias. Buenas noches.